Quiero saludar con mucho gusto, de verdad, con admiración el día de hoy, a un hombre incansable, Eduardo del Buey, fíjense, portavoz de secretarios generales de la Organización de Estados Americanos y de la Mancomunidad, que es de Commonwealth, portavoz adjunto de el secretario general de las Naciones Unidas, fue diplomático canadiense en 6 embajadas en Teherán, Caracas, Lima, Guatemala, Madrid y México. Ocupaste puestos diplomáticos y administrativos claves como oficial político, director de comunicaciones estratégicas, comisionado comercial. Bueno, Eduardo, tienes una gran lista que tiene que ver con experiencia, que tiene que ver con conocimiento, con desenvolvimiento a nivel mundial. Hoy, hablando de Trump, de Trudeau, pero también del mundo, ¿qué estás viendo en el mundo? ¿Qué está cambiando que parece que el mundo está un poco más complicado? Lo que está cambiando es un cambio tectónico de la mentalidad de la gente de hace 50 años, que era de buscar un mundo más unido, un mundo más multilateral. ¿Por qué? Para no tener que enfrentar una tercera guerra mundial como fue la Segunda Guerra Mundial tan sangriente. De allá salió toda la comunidad europea, de allá salió la OTAN, de allá salió el multilateralismo que practicaban los americanos, los canadienses, los europeos. Era un mundo bipolar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y eso enmarcaba un poco los miedos de la gente. Bien, ¿cuáles son los fenómenos de los últimos 20 años? Una política neoliberal que lo que ha hecho es crear riqueza para pocos y marginar a muchos. Una serie de guerras locales que han producido hordas de refugiados que han ido a países como Europa, refugiados latinoamericanos que han ido a Estados Unidos, y que de repente la gente de esos países, especialmente los europeos, que no están acostumbrados a ser multiculturales y multilingüistas, se están viendo que de repente su país ya no es el país que conocían. Ya es un país con hindúes, con musulmanes, con sirios, con egipcios, con jordanios, que es lo que dice, por ejemplo, el primer ministro Orbán de Hungría. Él quiere hacer una Hungría cristiana y tradicional, no quiere inmigrantes. Todo esto ha creado una serie de odios en la gente que han dado luz a un populismo que está naciendo en el mundo hoy en día, de los cuales la mayor parte de países lo están abrazando en reacción de lo que pasó en los últimos 50 años. Bien, el populismo, Donald Trump es un populista por excelencia. Ha llegado al poder a través de una campaña de miedo, de odio, de rencor, de discriminación, de rechazo. Le Pen en Francia, el Alternative für Deutschland en Alemania, Vox en España, Orbán en Hungría, el gobierno polaco, todos están volcando hacia un modelo nacionalista después de muchos años de que el nacionalismo se aplastaba en nombre de una globalización y también de una exclusividad, especialmente enfrentándose al mundo musulmán, que a través de los refugiados parece que está invadiendo los países europeos. Y eso yo creo que es el desgaste y el miedo más grande que existe hoy en día, y justamente es el tema de mi próximo libro, que se llama Populismo. Bueno, ha sido más claro. Eduardo, creo que pusiste un panorama muy claro de los últimos cuántos años en el mundo, porque de la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Sí. Ahora, ese populismo que hoy existe se está viendo como algo natural, se está viendo como algo normal. ¿Lo es? Mira, el ser humano siempre ha sido tribal. Siempre ha sido con los suyos, siempre ha habido un nosotros y los otros, los demás. Siempre ha existido en la mente humana no una idea de la humanidad como una totalidad unida, sino que yo tengo mi tribu, tú tienes tu tribu y nos llevamos
yo tengo mi nación, tú tienes tu nación. Eso era la manera tradicional de ver las cosas. Llegó la revolución de comunicación tecnológica, la globalización, cuando el sector privado se independizó de los gobiernos, que ya no dependían los gobiernos nacionales, porque ya que ellos manejaban su propia diplomacia, sus propias relaciones internacionales. Y eso como que le causó a mucha gente miedo. ¿Por qué? Porque la gente del tribu, la gente del país, sienten que están perdiendo el control de la globalización. Uno ve Brexit hoy en día, y qué es lo que ha motivado a la gente británica a votar en su mayoría en el último referéndum para salir de la Unión Europea, es justamente decían, ¿por qué nosotros, el Reino Unido, vamos a subyugarnos a leyes hechas en Bruselas por burócratas europeos? Nosotros tenemos nuestra propia soberanía y nosotros queremos tener control sobre nuestro país. Pero ¿qué consecuencias, y perdóname plantearlo así, Eduardo, pero justamente por una revolución tecnológica en donde el mundo podría ser uno hoy en día, la mayor parte de los países con este populismo solamente se quieren ver el ombligo. Uh-huh. ¿Son tiempos de solamente verte el ombligo? ¿Son tiempos de poner tus muros? Porque yo a veces pienso, no es el muro que quiere ponerle Trump a México, es el muro que Andrés Manuel López Obrador le está poniendo a México para con el mundo. Bueno, el concepto de los muros se está viendo a través mismo con la tecnología. Si uno ve lo que está pasando hoy en día con China, por ejemplo, la compañía Huawei, que es una compañía de tecnología enorme, pero también vinculada al gobierno chino y al servicio de inteligencia chino, ha buscado maneras, ha encontrado maneras de controlar el acceso al Internet. Y hay muchos países como Rusia de Putin que están aceptando Huawei porque dicen, esa es la manera en la cual yo puedo controlar la información que está llegando al pueblo y me puedo mantener en poder. El concepto de los líderes hoy en día, de muchos de los líderes hoy en día, es que yo he llegado al poder y me voy a quedar en el poder. Y voy a buscar los instrumentos. Y la tecnología les está dando. Pues por eso que países como Canadá, por ejemplo, y otros países, especialmente de la OTAN, están luchando para que no sea Huawei que tenga la nueva tecnología 5G del Internet. ¿Por qué? Porque temen que los chinos van a usar eso para penetrar la información de todo el mundo. No, y para controlar a todo el mundo. Exactamente. O sea que hoy en día lo que tenemos ese sentimiento en los pueblos de que no tienen control de sus gobiernos, de su destino, y tenemos los líderes nuevos que están surgiendo del populismo que quieren mantenerse en el poder y van a usar la tecnología para lograrlo. Un venezolano me dijo, Eduardo, Fer, tú no puedes pensar en la igualdad obligatoria. Si uno quiere ser igual, es un tema de libertad, es un tema de derecho humano, de decisión propia como ciudadano. Pero que alguien decida que todos vamos a ser iguales, que todos vamos a usar un solo medicamento, que todos vamos a comer esta comida y que seamos iguales por obligación, entonces entramos a situaciones como las que estamos viviendo. ¿Dónde está lo positivo del populismo en este trabajo que tú estás haciendo, de tu próximo libro? Porque podríamos decir, sí, si bien hay muchos ricos que se han aprovechado de serlo, contra muchos millones de pobres, y una clase media entre estos, ¿no? Que es pues un poco la boyante que mantiene la economía más o menos en equilibrio de las naciones, podríamos decirlo de esa manera. ¿Cuál es la parte positiva del populismo? Mira, ¿se va a acabar con esos ricos y verdaderamente se le va a dar a esos pobres? No, yo escribí un artículo yo escribo un artículo semanal en La Jornada Maya, que es un periódico de Yucatán. Y el de la semana entrante justamente me enfoqué en este problema. Lo que los gobiernos tienen que hacer es no dar igualdad de condición. Eso es imposible,
porque no somos iguales. Yo tengo mi personalidad, usted tiene su personalidad y no somos iguales. Lo que hace falta que los gobiernos hagan en este mundo globalizado es que le den a sus ciudadanos igualdad de oportunidad. Les den una base de salud, una base de educación, una base de poder cambiar de trabajo, de formación, cuando el mercado cambia y rinde obsoleto lo que han estudiado, lo que están haciendo. Eso tiene que ser el papel principal de cualquier gobierno, de dar igualdad de oportunidad, pero cada quien tiene la libertad de ir hasta donde quiere y hasta donde puede. Pero sí hay que tener una base de decencia para que todo el mundo tenga una base mínima de vivienda, de salud, y eso es una cosa que se suena ideal, pero para eso hace falta líderes que no estén concentrándose en el poder, pues estén concentrándose en el servicio al público. Vamos a una pausa, creo que mejor explicado de verdad no se puede. Yo decía, mi querido Eduardo, este populismo, por ejemplo, el que vive México, están jugando a ser pobres y con la pobreza no se juega. Volvemos. Juan Luis aquí te pregunta, más bien te comenta, Eduardo, dice, pues Eduardo, lo que estás diciendo es cierto, pero Estados Unidos Sí. vigila México y el mundo a través de Google y de Apple. Totalmente de Ya acuerdo. léale. Totalmente de acuerdo. Pero hay dos diferencias. Una es que los Estados Unidos no están limitando el Internet. Y número dos es que lo están haciendo sin interferir en la libertad de la gente. Y gente como Zuckerberg, Mark Zuckerberg, han sido invitados al Congreso americano, porque el Congreso americano sabiendo cómo hacen para controlar el fenómeno de Facebook y controlar un poco todo lo que es fake news y todo lo que es mensajes de odio. Pero los chinos lo están usando para controlar a la gente. No tienen internet todo el tiempo. Es cada que el gobierno, el régimen quiere. Exacto, y únicamente tienen acceso al internet del gobierno chino. No tienen acceso al internet, o sea que no tienen acceso a Google News, no tienen acceso a los noticieros que no le interesa al gobierno chino. O sea que la gran diferencia es que el gobierno americano sí espía, como todo el mundo espía. Todos los países tienen espionaje, pero no controlan. Los chinos están espiando y controlando. Y es por eso que mucha gente está en contra de usar Huawei. Entonces, si el péndulo va del lado izquierdo al derecho, tan abruptamente, de venir del neoliberalismo, como tú decías, a de repente un populismo recalcitrante, que tampoco nos está llevando a buenos lugares, porque no hay un modelo populista en el mundo que funcione. No. No hay uno. Que no habrá un momento en que el péndulo caiga al centro y se encuentre una fórmula. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Mira, el gran reto de los seres humanos es de dejar a los ismos de lado. Yo digo siempre, la cosa más importante que tienen que tener todos los seres humanos es sentido común. Lamentablemente es el sentido que menos común es. No el fanatismo, tener un sentido común. Decir, ¿cómo me puedo yo desarrollar en una sociedad en la cual mi derecho no pisotee el suyo de desarrollarse? ¿Cómo podemos trabajar juntos para que cada individuo salga adelante? ¿Cómo podemos hacer un sistema que tengamos igualdad de oportunidad? Porque no nos estemos matando los unos a los otros por un vicio, como si uno vio la película de Wall Street en los años 80, Greed is Good, como diríamos, el egoísmo es bueno, o la filosofía de Ayn Rand, que el individuo es lo máximo. Yo creo que hay que tener una mezcla. Y el sentido común nos dice que todos estamos en este mismo barco terrestre. Todos tenemos que cooperar. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no se va a limpiar solo, se va a limpiar si cada quien pone de su parte. El sistema de corrupción en los países, en todos los países del mundo, no se va a limpiar solo. Todos tenemos que participar.
Todos los problemas que tenemos en el mundo son problemas que tenemos que enfrentar como sociedad, pero la sociedad está compuesta por individuos. O sea, cada individuo tiene que sentirse empoderado para poder participar en las soluciones de los problemas que enfrentamos. Pero es igualdad de oportunidades, no igualdad obligatoria. Exactamente. Porque la pirámide indica que los empresarios, los que tienen el dinero, los que dan oportunidades de trabajo, todos esos están en el pico de la pirámide. Sí. Esos tienen que permanecer ahí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Tengan en cuenta, hace 50 años las compañías más grandes del mundo eran General Motors, eran IBM, y hoy en día las compañías más grandes son Google, son Amazon, son Apple. O sea que no necesariamente. Lo que yo quiero decir es que los ricos seguirán siendo ricos. Pero si los gobiernos nos dan una base educativa y una base de poder cada quien realizarse, los próximos Zuckerberg, los próximos Steve Jobs pueden ser nosotros. Steve Jobs salió de un garaje a la compañía más importante del mundo. Pero a ver, en el caso de México, a ver, no es atacando a esa punta de la pirámide y aplastando a la clase media que tú puedes sacar a los pobres adelante. No, los pobres tienen que salir adelante dándoles educación, dándoles salud y dándoles esperanza de que, o sea que yo lo que digo es que yo por ejemplo, si tengo una empleada en mi casa que gana 300 pesos al día, ¿qué esperanza tiene esa persona que sus hijos van a salir mejor que ella? O sea que si le quitas al pueblo la esperanza de poder ser mejores y que sus próximas generaciones vivan mejor, les quitas todo. Si les das la esperanza de que la próxima generación, tus hijos van a vivir mejor que tú, los hijos de ellos mejor que ellos, es otro panorama. Ya están ellos invirtiendo en la sociedad, invirtiendo en la economía y están trabajando de una manera positiva. ¿Por qué? Porque saben que hay salida de su túnel. A mí me da mucha tristeza. De verdad, ayer el presidente de México, en un dedazo, le dijo a la gente, ¿entre qué y qué deciden? ¿Entre un hospital o entre tener agua? Digo, eso es infame. Deben de tener hospital y deben de tener agua. ¿Por qué votan? ¿Qué tienen en la cabeza que ustedes piensan que es o una cosa o la otra? Señor presidente, son las dos, hospital y agua. ¿Ya me entiendes el mecanismo de manipulación en donde yo estoy contigo, pero estoy solo con lo que tú me puedes dar, no con lo que yo quiero y deseo? O sea, ¿cómo apagas el criterio, el cerebro de las personas de una manera tan fácil, cara? Mira, es que John F. Kennedy lo dijo de la mejor manera en su discurso de inauguración del 20 de enero de 1961. No pidas lo que tu país pueda hacer por ti, pide lo que tú puedes hacer por tu país. Claro. Dice Francisco, estando en China, Eduardo, batallé mucho para conectarme a internet, muy distinto a Japón. Sí hay control de medios en China, mucha radio, televisión que apoya al gobierno. No encuentras una crítica contra el gobierno en China. No. No hay Facebook, no hay WhatsApp. Tienen su propio que se llama Weiha o algo así, que también es controlada por el gobierno. Es que yo me acuerdo con el secretario general de la ONU, íbamos a China con él para hacer sus comunicaciones con el pueblo chino lo hacía a través de las redes chinas, no a través de las redes internacionales. Vamos a vernos más seguido, Eduardo. Por tiempo tengo que entregar el micrófono para continuar con otros contenidos, pero ¿a dónde crees que va el rumbo? Y esta pregunta es porque esta sí es muy temporal. Ahorita hay 45 días en donde Trump le dice a México, resuelves los índices de migración o te vuelvo a amenazar con el tema de los aranceles. ¿Cómo ves esta situación? Mira, Donald Trump, yo creo que en Estados Unidos no hay una política de Estado. Lo que hay es el último tuit del presidente que se convierte en la política del día.
Contra eso, yo creo que los gobiernos y los países tienen que actuar de una manera sabiendo que no importa lo que hagan, la reacción de Donald Trump puede o no puede ser de sentido común. Y lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde nuestra diplomacia internacional no hay reglas de juego ya. No hay reglas de juego. Con Trump no hay reglas de juego. O sea que hagas lo que hagas, él puede despertarse por la mañana de buen humor y decir, eres mi gran amigo, y en 5 minutos decir, eres mi gran enemigo, como lo hemos visto que ha hecho con muchos líderes mundiales y con muchos líderes en Estados Unidos. Yo creo que lo que hay que hacer es yo veo en Canadá, por ejemplo, el primer ministro Trudeau no se ha puesto a un tú por tú con Donald Trump, le trata con respeto, no le insulta, no habla. Sí, pero no entra en su juego. No entra en su juego, a veces pierde y a veces gana. Lo que nos hemos dado cuenta en Canadá es que tenemos que trabajar con los republicanos del Congreso, del Senado, de los estados, para que ellos lleven los mensajes de sentido común a Trump y darle a Trump una idea de que él tuvo la idea y que él sale ganando. O sea que Canadá, ¿qué hizo? Canadá no fue a Donald Trump cuando estaban negociando el Tratado de Libre Comercio. Fuimos a los pueblos, a las ciudades, a las cámaras de comercio, a los alcaldes, decir, mira, si pierden el TLC, usted va a perder 8,000 empleos. Claro. Esos son 8,000 votos. Y ellos mandaban a su gente en el Congreso la presión de firmar un TLC. O sea que hay que trabajar de esa manera, de que venga de abajo la presión a Donald Trump y dos, de hacerle a Donald Trump quedar bien. Él nunca va a admitir que cometió un error. Lean el libro de Donald Trump, señores líderes de los países. Es que ahí está cómo tratarlo. Él lo dice. Él escribe cómo le gusta que lo traten. Y cómo va a doblar las manitas, cuándo sí, cuándo no. Léanlo, de verdad. Él dice, si a mí me pegan, palabras mías, ¿no? Pero sí, si conmigo te impones, te respeto y te suelto. Pero si yo veo que te agarro de cerdito, ya valiste sorbete porque te voy a agarrar para siempre. Me encanta ver a la gente chiquita. Sí. Palabras sencillas. Sí, porque él mismo es chiquito. Entonces quiere ver más chiquito. Exactamente. Pero el que se deje, el que no se deja, él se está con un golpe en la mesa, ¿eh? Sí. Lean su libro, señores líderes del mundo. Gracias, Eduardo. Eres Eduardo del Buey, así, @Eduardo del Buey. Exacto. En Twitter. En Twitter. Ay, te ríes de tu apellido, Eduardo. No, imagínate yo del familiar. Aquí en México, pues buey tiene otra connotación, ¿no? O sea que siempre estoy diciendo buey con 4 patas para que no me tomen por un buey. Imagínate emparentar familiar del buey. Sí. O del buey familiar. No, tu apellido, el mío está bien bonito. Pues sí, ya lo creo. Oye, saludos a tu familia en Canadá, Muchísimas con mucho gracias, cariño. muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos.